los que estáis aquí, los que están detrás de la cámara. Entonces lo que vamos a ver en la tarde de hoy es recordar, ver de lo que sería el Pesaj o la Pascua judía instituida por Dios en el libro de Éxodo, que nos habla justamente de ese Pesaj, de esa Pascua que Dios instituye, lo manda. Allí lo tenemos registrado en el capítulo 12 del Éxodo. No vamos a estar tocando detenidamente este pasaje, pero sí vamos a ir viendo cómo Dios dice que debían de observar esta Pascua allí en Egipto, y después vamos a ir viendo el paralelismo en el otro cordero propuesto por Dios, ¿vale? Y vamos a ir viendo el contraste de uno y otro. Muy bien. Pues capítulo 12 del Éxodo dice, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este es, primeramente, entonces, la disposición de Dios para los israelitas, lo que tenían que hacer en aquel tiempo. Cuando nosotros vamos a la época de Jesús, las familias judías seguían haciendo exactamente lo mismo. El padre de familia iba y tomaba un cordero del rebaño, iba el padre de familia, iba a buscar el cordero entre el rebaño y lo examinaba, tomaba uno y lo examinaba, lo miraba bien, le veía los ojos, le miraba la boca, le miraba las patitas, a ver si estaba todo correcto, si no había bichos como garrapatas o piojos, yo que sé, cualquier cosa que estuviera ahí, que es muy común en los animales de corral. Pero tenía que estar bien, en condiciones, tal como decía la Escritura. Debía de ser perfecto, macho de 1 año. Y entonces lo apartaba, lo separaba del rebaño y lo guardaba para el día en que ese cordero debía de ser sacrificado al Señor, ¿vale? Así que eso en primer lugar. Un cordero guardado, tomado del rebaño, habiéndolo examinado, habiéndolo observado, viendo que fuera sin defecto, y entonces guardarlo para el día 14 en el que ese cordero debía de ser sacrificado. Entonces, cuando vamos en la comparación, vemos en la vida del Señor Jesucristo. Tenemos aquí una película o parte de un trozo del relato del Evangelio de Mateo, en el que vemos intacto literalmente versículo tras versículo lo que acontece en aquella ocasión con respecto al Señor Jesucristo. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decida la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima.
Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es él? La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Vemos esta escena en el relato evangélico, ¿verdad? Qué precioso el Señor Jesús entrando en ese pollino de asna en Jerusalén y toda la gente aclamándole, y Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Pues cuando entra el Señor Jesús en Jerusalén en aquel día, es un 10 de Nisan, y se están cumpliendo dos profecías bíblicas, y una de ellas dada por el profeta Daniel, cuando dice que 70 semanas, en el capítulo 9 del profeta Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, es decir, Israel y Jerusalén. Y después habla de 69 semanas. Al término de esas 69 semanas dice que irían desde la salida de la orden dada para que Israel, el pueblo judío, saliera del cautiverio y fuera a reconstruir los muros de Jerusalén, etc. Y después se añadirían más semanas, en total 69, y dice que hasta el Mesías príncipe. Entonces, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, se cumplen 69 semanas justas. Y estamos hablando del mismo día en que el Mesías, Jesucristo, entra en la ciudad de Jerusalén y es aclamado, y le tienden ramas de palmera, etc. Y dicen: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿De acuerdo? Se cumple otra profecía más en Zacarías, donde dice que alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti, manso, humilde, sentado en un pollino de asna. Y se cumple exactamente igual lo que dice Zacarías. Pero al mismo tiempo, en esa entrada de Jesús, ese día 10 de Nisan, se está cumpliendo Cristo está cumpliendo como antitipo el tipo que es dado en el Pesaj judío, en el libro del Éxodo capítulo 12, en el que el cordero propuesto por Dios para Israel en Egipto debía de ser guardado, sacado, separado de el rebaño el día 10 del primer día del año, es decir, de Nisan. Y coincide exactamente con la fecha en la que el Señor Jesús entra en Jerusalén, el 10 de Nisan. De manera que cuando está entrando el Señor como rey, Él es el rey verdadero de Israel, el anunciado por los profetas, al mismo tiempo está apartándose como el Cordero de Dios para el sacrificio. 4 días antes de que Él fuera a el Calvario, 4 días antes perfectamente calculados. De manera que es impresionante que nosotros podamos observar y mirar este contraste realmente tan estremecedor. El hecho de que Dios había propuesto, aparte de lo que había fijado como figura, como sombra en el Éxodo, en el tiempo que instituye ese Pesaj, Él está preparando su Cordero, que tiene que ver con aquel que verdaderamente traería salvación, liberación perfecta a cada pecador que creyera en Él. Y Dios lo tiene reservado, lo tiene aguardado desde mucho tiempo atrás, es decir, no
cuando lo vemos ahí entrando en Jerusalén, Dios ya había tratado con ese cordero, ya había dispuesto cosas que tienen que ver con él, de manera que lo vemos, por ejemplo, mucho tiempo atrás, antes de Moisés, antes del Éxodo. Lo vemos como Dios trata con Abraham en el capítulo 22 del Génesis, y Dios le manda a su hijo, al hijo de Abraham, Isaac, le manda a Abraham para que sacrifique a su hijo. Cuando van camino del monte Moriah, que era donde supuestamente debía de sacrificarlo para Dios, Isaac dice: tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el animal, el cordero? Y Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. De manera que cuando termina todo ese relato y Dios le impide que sacrifique a Isaac y le pone en sustituto un animal que queda ahí, una de los rebaños ovejunos, y estaba ahí enredado en una zarza por sus cuernos, y él muere en sustitución de Isaac y es sacrificado, y nos muestra, y Dios le dice, se presenta ahí con el nombre de Jehová Jireh, Jehová proveerá, anunciando o apuntando hacia un futuro lejano en el que Dios proveería su cordero. Así que ahí en ese lugar se habla de un cordero que iba a ser sustituto de el pecador, del hombre pecador. Iba a sustituir en forma salvífica, iba a sustituirlo. Más adelante, cuando llegamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, encontramos que hay una alusión nuevamente al cordero, pero en esta ocasión en relación con un varón. Se nos añade más cosas con respecto a este cordero guardado por Dios, dispuesto para más adelante. Y se habla en el capítulo 53 de un varón de dolores. Y este varón de dolores que iba a ser sacrificado, iba a dar su vida, se habla de él como de un cordero. Dice: angustiado él, el varón, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. De manera que aquí, en esta parte de Isaías, se nos añade esa preciosa verdad de ese cordero guardado por Dios. Se añade que iba a ser un varón, no iba a ser un animal el que sufriera y padeciera por nosotros. Cada cual se apartó por su camino, cada cual de nosotros, pero Jehová cargó en él, en ese varón de dolores, el pecado de todos nosotros, otra vez sustituyéndonos, como lo vemos en el pasaje de Génesis y en el pasaje del capítulo 12 del Éxodo. Pero aquí lo que se añade es que sería, o su sexo sería varón, no ya un animal, sino un hombre varón. Y vemos que se cumple la tipología del Éxodo, en el que el cordero debía de ser macho, como indica claramente la Escritura. Y más adelante, cuando pasa más adelante en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, encontramos el nombre, se nos revela el nombre de ese cordero. Así que lo tenemos como sustituto, vemos que es un hombre y sabemos que es macho, es decir, un varón, llamado de dolores, ahí en Isaías. Y en San Juan, en el capítulo 1, encontramos el nombre de este cordero. Dice capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos avanzando, vamos entendiendo que Dios ya lo tenía preparado y que estaba trabajando en ello y revelando a los hombres esa gran verdad acerca de este Cordero que iba paralelo al Pesaj, paralelo a esa Pascua judía que se iba celebrando cada año, pero que en realidad lo que hacía era apuntar, señalar hacia el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando vamos en el mismo pasaje de Éxodo capítulo 12, encontramos la gran verdad de que debía de ser derramada su sangre, y por la sangre derramada de ese Cordero
es que la familia judía, representada por el primogénito, iba a ser salvada y el ángel de la muerte pasaría para arriba de esa casa. Cuando esa sangre era untada, aplicada en los postes, en los dinteles de las casas. Igualmente entendemos que hay esa sangre del Cordero propuesto por Dios iba a traer la solución, la salvación para cada ser humano que creyera en el Señor. En la primera epístola de Pedro nos remite más allá en el tiempo. De hecho, ni siquiera había tiempo en el concepto, o sea, en la mirada de Dios. Dice el capítulo 1 del apóstol Pedro, de su primera carta, sabiendo que fuisteis, versículo 18, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí encontramos de Isaías, todo bien concentrado. Sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, pues debía de ser sin defecto, como veíamos en la escena primera de la exposición. Debían de observar al Cordero, mirarlo y ver que no hubiera nada en absoluto, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado ese Cordero desde antes de la fundación del mundo. Todavía no había entrado la realidad del tiempo en este mundo y ya el Cordero estaba apartado en el plan divino. De manera que fijaos bien ese guardar de Dios, hasta dónde llega, guardando, tomando a su Cordero para presentarlo y ponerlo en el tiempo marcado por Dios, o dentro del tiempo que nosotros conocemos, el tiempo humano. Por eso dice 1 de Pedro, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De manera que llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor viene a este mundo. Y es como el Cordero de Dios, Él va a dar su vida, sin duda. Ahora, es muy curioso este pasaje, muy curioso. Yo no lo estoy aseverando, pero me llama mucho la atención, en el plan de Dios, me llama mucho la atención estas expresiones, en cuanto a que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo. Se calcula que hay aproximadamente 4.000 años desde el primer hombre sobre la tierra hasta la venida de Cristo. 4.000 años. Y yo, pensando en estas cosas, decía, 4.000 años para el Señor, 1.000 años son como un día. Y me habla de 4 días. Y me sorprende esta manera de ser presentado el plan de Dios en las Escrituras. No lo afirmo, hermano, no lo afirmo. Pero 4 días, como si fueran 4.000 años, exactamente igual que en el relato del Pesaj. En el 10 de Nisan debía de guardarse, separarse el Cordero. Y a los 4 días debía de ser sacado para afuera y llevado al sacrificio, inmolado por toda la congregación. No lo afirmo, hermano, pero me llama mucho la atención este pasaje de 1 de Pedro. Pero qué bendición. El Padre examinó a su Hijo, el Padre examinó, miró a su Cordero, que un día lo iba a proponer a esta humanidad, primeramente a su pueblo Israel, y lo iba a presentar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para el Padre era perfecto, no había mancha en él, no había nada de qué recriminarle, nada de qué acusarle, perfecto. Para el Padre mismo, Él lo dijo en diferentes ocasiones, este es mi Hijo amado, en quien me complazco o en quien tengo complacencia. Así que para el Padre, Él lo examina y es perfecto para ir al sacrificio. Pero por otro lado, los hombres, en el sentido de élite, los poderosos de este mundo, los supuestamente edificadores, desprecian a la piedra, desprecian al Cordero
y hayan fallas y hayan cosas, no está preparado. En su concepto, si bien no lo consideraban como Cordero de Dios, y sin embargo, al condenarle, cumplen porque lo llevaron a la muerte. Cumplen el hecho de que él debía de ser el Cordero que debía de ir al sacrificio. Porque según el Pesaj no tendría que haber muerto en consideración de los principales de este mundo. Porque había fallos, pero en el concepto de Dios, del Padre, era perfecto, pronto, capacitado para ir al sacrificio, para derramar su sangre por cada uno de nosotros.